Muy buenas noches para todos. Soy José Miguel, su anfitrión, y bienvenidos una vez más a esta miniserie sobre el Acuerdo Único de la Función Archivística. En nuestro segundo episodio trataremos sobre temas muy interesantes. Uno de ellos sobre los archivos generales territoriales. También hablaremos de los consejos departamentales de archivos y los comités internos de archivo. Y por último, iniciaremos con el título tercero del acuerdo que tiene que ver con la administración de archivos. Todos estos temas son de gran relevancia y usted se preguntará, ¿para qué tengo yo que conocer más sobre consejos departamentales de archivos o incluso sobre archivos generales territoriales que nada tienen que ver conmigo, por ejemplo, empresa privada? Lo invito a que se quede y escuche de qué se tratan estos temas, qué es lo que regula el acuerdo en relación con los archivos generales, los consejos departamentales, los comités de archivos, porque estoy seguro que sí tendrá mucho para sacar de allí, mucho que aprender y por el contrario, nada que perder. Con toda seguridad se asombrará de las regulaciones que se encuentran consagradas en el Acuerdo 001 de 2024. Asimismo, es importante que se quede hasta el final porque en el capítulo que vamos a dedicar o en el espacio que vamos a dedicar a la administración de archivos, usted empezará a informarse y a enterarse sobre esos requisitos y condiciones que establece el Archivo General de la Nación para los edificios, espacios y condiciones de almacenamiento y en general para todos aquellos que prestan servicios archivísticos. ¿Qué deben cumplir? ¿Qué es lo que debemos esperar de ellos? ¿Qué deben certificar? Quédense hasta el final. Nuevamente bienvenidos a todos a el segundo episodio. El acuerdo ha planteado directrices claras en relación a los archivos generales territoriales y a los consejos territoriales de archivos, figuras que a menudo se confunden pero que claramente hay que distinguir de conformidad con lo dispuesto entre otras, por el anexo 1 del mismo acuerdo. Veamos. El mencionado anexo establece las definiciones en materia archivística e indica que, el archivo general territorial es el archivo general de su respectivo nivel territorial departamental, distrital o municipal, cuya función principal, es coordinar y desarrollar la política archivística en los archivos de las entidades de su territorio, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación. Estos serán creados, de acuerdo con su autonomía, por las respectivas autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los territorios especiales biodiversos y fronterizos. Los archivos generales territoriales son a su vez archivos históricos. Define el acuerdo, que estos archivos generales territoriales tienen unas funciones establecidas en el artículo 2, 8.2.1.6 del Decreto 1080 de 2015, mientras que las funciones de los consejos territoriales de archivos se establecen desde el artículo 2, 8.2.1.9, con lo cual ya hay un diferenciador en términos regulatorios en cuanto a las funciones. De otro lado, los consejos territoriales de archivos se define como instancias asesoras y de articulación del Sistema Nacional de Archivo en el orden territorial. Uno de los elementos trascendentales del acuerdo radica en la exigencia que el acto administrativo de creación del Archivo General Territorial debe fijar los recursos, actividades y personal para el cumplimiento de sus funciones. Lo que necesariamente impone a los territorios un deber de actualización de sus actos administrativos de creación de dichos entes, debido a que los existentes fueron creados algunos, hace más de 30 años y no definen estos elementos dentro de su articulado. Nos dimos a la tarea de buscar los actos administrativos de creación de los archivos generales territoriales y encontramos que muchos de ellos, incluso se encuentran desactualizados o simplemente no es posible encontrarlos, en contravía con el principio de publicidad que rige las actuaciones del Estado en el contexto del derecho administrativo. Otro de los elementos que es importante resaltar, es que el acuerdo da por sentado que los archivos generales territoriales cuentan con su propia página web, algo que no se cumple en muchos de los casos. Lo anterior cobra gran relevancia, ya que, el acuerdo establece una obligación para estos archivos, de elaborar y publicar un informe anual de las actividades adelantadas durante la vigencia, situación que tampoco es fácil verificar de primera mano al no contar con dicha página web. También establece el acuerdo que los archivos generales territoriales tienen como fin proteger y difundir el patrimonio documental de su jurisdicción, para lo cual deberán formular y ejecutar planes, programas o proyectos, que además integren el uso de las tecnologías de la información y comunicación disponibles.
Veremos entonces a los archivos generales territoriales haciendo algo más allá de su función de custodios de los patrimonios documentales de las entidades. Pero, más aún, ¿son conscientes los gobernantes territoriales y directores de entidades descentralizadas del enorme reto que este acuerdo les supone, en su deber de apoyar a los archivos generales territoriales? La pregunta queda abierta. No nos referiremos sobre las transferencias secundarias, porque la realidad de varios de los archivos generales territoriales en Colombia, es que ni siquiera cuentan con los recursos suficientes y el apoyo, para dar cumplimiento a las directrices archivísticas relacionadas con sus propios archivos, mucho menos han tenido la oportunidad histórica de centrar sus esfuerzos de una manera adecuada y consistente a los archivos que deberían recibir por transferencias secundarias. Continuando con la diferenciación de conceptos, el acuerdo con posterioridad a la obligación de crear los archivos generales territoriales incorpora también la obligación de conformación de los consejos territoriales de archivos. Estos consejos durante muchos años en algunas regiones de Colombia fueron inoperantes, de hecho algunos no funcionaron como corresponde hasta hace apenas algunos años y aún hoy en día, hay un abismo entre lo que deberían hacer los consejos y lo que realmente pueden hacer. Sin embargo, resaltamos dos elementos clave que el acuerdo establece para los consejos territoriales, así. Primero, deben contar con un reglamento de funcionamiento el cual debe estar contenido en el acto administrativo de conformación del consejo. Segundo, deben elaborar y publicar en la página web de la entidad que los preside un informe semestral de las actividades adelantadas durante la vigencia. Además de ello, deben remitir dicho informe al Archivo General de la Nación. Este informe debe contener una relación detallada y soportada de los avances logrados de acuerdo con el plan de acción, lo que necesariamente implica que los consejos territoriales de archivos deben contar con uno. ¿Has consultado o tienes conocimiento del plan de acción del Consejo Territorial de tu jurisdicción? Ya para finalizar con este análisis comparativo, veamos las funciones de una y otra figura y no quedará duda alguna sobre las diferencias entre ambos. Las funciones de los archivos generales territoriales son: 1. Garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, en cumplimiento de las normas vigentes en la materia. 2. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra los fondos del ente territorial respectivo, así como el que se le confíe en custodia. 3. Recibir las transferencias secundarias que efectúen los archivos de los organismos territoriales correspondientes, de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación, así como las donaciones, depósitos y legados de documentos históricos. 4. Implementar los lineamientos y políticas que imparta el Archivo General de la Nación, referidos a la preservación de los documentos electrónicos. 5. Atender los lineamientos que emita el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones referentes al uso de medios electrónicos. 6. Promover la organización y el fortalecimiento de los archivos del orden territorial correspondiente, para garantizar la eficacia de la gestión archivística del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar e impulsar los archivos privados que revistan especial importancia cultural, científica o histórica para el ente territorial. 7. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales y de investigación, de conformidad con las normas que regulan la materia. 8. Apoyar y estimular la investigación en los distintos archivos del ente territorial, a partir de las fuentes primarias y el uso y consulta de los fondos, con fines administrativos, científicos y culturales. 9. Promover la formación y capacitación del personal vinculado a los archivos en los diferentes niveles y áreas de trabajo. 10. Brindar asistencia técnica a los archivos de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su correspondiente jurisdicción de conformidad con lo establecido en literal B, artículo 6 de la Ley 594 de 2000 y de acuerdo con el procedimiento que para tal fin establezca el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 11. Coordinar y dirigir la red de archivos de su jurisdicción territorial. 12. Participar en proyectos de recuperación de memoria y formación de identidad apoyándose en la documentación contenida en sus fondos documentales. De otro lado, las funciones de los consejos territoriales de archivos son: 1. Asesorar al Archivo General de su respectiva jurisdicción territorial en materia de aplicación de la política archivística. 2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas. 3. Programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas propuestos por el Archivo General de la Nación, bajo la coordinación de los archivos generales de la correspondiente jurisdicción territorial. 4.
Evaluar las tablas de retención documental, TRD, y las tablas de valoración documental, TVD, de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los comités internos de archivo, emitir conceptos sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. 5. Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. 6. Presentar semestralmente dentro de la respectiva vigencia, informes de su gestión al Archivo General de la Nación y a los archivos territoriales. 7. Evaluar y presentar al Archivo General de la Nación las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural. 8. Evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural. 9. Apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción, en todo lo atinente a la organización, conservación y servicios de archivo, de acuerdo con la normatividad y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 10. Informar al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado como órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos, las irregularidades en el cumplimiento de la legislación archivística, así como sobre cualquier situación que a su juicio atente contra el patrimonio documental del país. Espero que haya sido de su interés lo relacionado con los archivos generales territoriales y con los consejos departamentales de archivo. Ahora hablemos de los comités internos de archivo. Esta figura, este órgano asesor, desafortunadamente no ha tenido la aplicación práctica que uno esperaría, o al menos que ha sido contemplada desde la normatividad archivística. En algunas empresas e incluso en algunas entidades públicas, este comité por tradición se reúne poco y en los momentos en que se reúne, desafortunadamente, el tiempo no da para discutir la diversidad de temas que deberíamos estar abordando desde el seno del comité. Veremos en el siguiente apartado cómo los miembros que componen el comité interno de archivo aportan esa interdisciplinariedad a ese ejercicio directivo desde ese comité. Veremos también cuáles son las funciones que debe cumplir ese comité de archivo, ya que independientemente que en su entidad lo que exista sea un comité institucional de gestión y desempeño que ha asumido las funciones del comité de archivo, o se tenga un comité interno de archivo o simplemente comité de archivo o similar, lo cierto es que la creación y desarrollo de este tipo de reuniones en torno específicamente a la gestión documental son muy importantes y más importante aún es que invitemos a esas personas que hacen parte de las diferentes unidades administrativas dentro de nuestra estructura orgánica funcional y les permitamos ese ejercicio de ese voz y voto frente a todos esos 8 procesos de la gestión documental que vimos en el primer episodio, para efectos de tener una política archivística, unos instrumentos archivísticos y en general una gestión documental acorde a la entidad, no pensada por una o dos personas, sino pensada por todos los estamentos o todos los miembros activos de ese ecosistema empresarial o institucional. Veamos pues cuáles son algunas de las características y elementos que propone el Acuerdo 001 de 2024 frente a los comités internos de archivo. Sin importar si las funciones del Comité Interno de Archivo las asumió el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o bien, se cuenta con el primero por no estar obligado a este último, lo cierto es que esta instancia es de una relevancia trascendental para la política archivística en cada entidad e incluso, se recomienda su creación en las empresas privadas no sujetas al cumplimiento de la Ley General de Archivos, por constituirse en una buena práctica de seguimiento y control. Independientemente, el acuerdo define este comité como el grupo asesor de la alta dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. El decreto 1080 de 2015 establece que el comité deberá estar conformado por: primero,
El funcionario del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico de quien dependa de forma inmediata el archivo de la entidad, secretario general o subdirector administrativo, entre otros, o su delegado, quien lo presidirá. Segundo, el jefe o responsable del archivo o del sistema de archivos de la entidad, quien actuará como secretario técnico. Tercero, el jefe de la oficina jurídica. Cuarto, el jefe de la oficina de planeación o la dependencia equivalente. Quinto, el jefe o responsable del área de sistemas o de tecnologías de la información. Sexto, el jefe del área bajo cuya responsabilidad se encuentra el sistema integrado de gestión. Séptimo, el jefe de la oficina de control interno, quien tendrá voz pero no voto, o quien haga sus veces. Octavo, podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios o particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el comité, funcionario de otras dependencias de la entidad, especialistas, historiadores o usuarios externos entre otros. Para el caso de las empresas privadas, se podrán vincular los líderes de cada una de las unidades administrativas para garantizar una gobernanza corporativa participativa y holística. Este comité tiene definidas las siguientes funciones. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad. Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalidación y al Archivo General de la Nación para su registro. Responder por el registro de las TRD o TVD en el Registro Único de Series Documentales. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el área de archivo de la respectiva entidad. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra diferentes riesgos. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expide el Archivo General y adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva entidad, respetando siempre los principios archivísticos. Evaluar y dar conceptos sobre la aplicación de las tecnologías de la información en la entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión documental. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos. Acompañar la implementación del gobierno en línea de la entidad en lo referente al impacto de este sobre la gestión documental y de información. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad. Consignar sus decisiones en actas que deberán servir de respaldo. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. En el título tercero del Acuerdo 001 de 2024, encontramos uno de los temas, por decirlo de alguna manera, más solicitados o más discutidos en diferentes espacios, en diferentes empresas, por parte de diferentes colectivos o personas, y es la administración de archivos. ¿Cuáles son las condiciones en las que debemos tener un archivo? ¿Qué tipo de estantería comprar? ¿Qué tipo de espacio me sirve para almacenar mis documentos? ¿Cualquier bodega me puede servir? ¿Cualquier lugar que tenga yo a disposición puede servirme para almacenar los archivos? La respuesta no es tan fácil, y el Archivo General de la Nación, desde hace más de 20 años, viene desarrollando normatividad técnica que nos ha permitido implementar unas mejores prácticas, no solo en edificios, sino también en los mobiliarios, unidades de almacenamiento y demás elementos que necesitamos para una adecuada administración de los archivos. Para no ir muy lejos, solo hasta hace algunos años se vino a regular la prestación de los servicios archivísticos por parte de personas certificadas con una serie de requisitos que demuestran su idoneidad. Hablamos, como no, de la Ley 1409, que establece una reglamentación para el ejercicio de la labor archivística. Ahora bien, dado lo extenso que es este tema,
Empezaremos el día de hoy, en este episodio, a hablar de la administración de archivos y esperamos cerrar ese tema en el próximo capítulo, en el episodio tercero. De manera resumida, el objetivo de la administración de archivos de conformidad con el acuerdo es establecer las especificaciones técnicas y requisitos mínimos que se deben cumplir para garantizar las condiciones generales de las instalaciones que contengan documentos y archivos públicos. El primer ítem que vendrá a regular el acuerdo son las condiciones generales de las instalaciones que contengan documentos y archivos. En este punto el acuerdo hace alusión a las disposiciones relacionadas en el título sexto, específicamente en el artículo 3, 1.2 del mismo, pero también indica que deberán tenerse presentes los demás lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. En este punto me permitiré dar una visión personal de lo que aconteció en la expedición del acuerdo. El acuerdo en su artículo 10.1 deroga de manera expresa varios acuerdos expedidos con anterioridad a la vigencia del que nos ocupa, y entre ellos, deroga el acuerdo 049 de 2000, en donde se contenían unos requisitos muy claros y completos relacionados con las instalaciones de archivos. Entendiendo que lo que pretende el acuerdo es simplificar y unificar la regulación de los aspectos archivísticos, no es menos cierto, que en algunos apartes es importante contar con un documento técnico detallado y extenso, por ejemplo como es del caso, de las condiciones técnicas de archivo. Si revisamos la redacción del Acuerdo 001 de 2024, dejó por fuera muchos de los elementos regulados en el mencionado Acuerdo 049 que contenía disposiciones sobre ubicación, aspectos estructurales, capacidad de almacenamiento, distribución, estantería, distribución de estanterías, mobiliario para obras de gran formato, archivadores verticales, condiciones ambientales, iluminación en depósito y mucho más. Bajo ese entendido, la intención de simplicidad del Acuerdo 001 de 2024 se terminó traduciendo a nuestro juicio en una norma con cierto aire de vaguedad, o si se quiere, de falta de precisión. Sin embargo, el postulado anunciado en donde el acuerdo alude a los demás lineamientos expedidos por el Archivo General, nos sigue permitiendo tener como referente técnico de base, el Acuerdo 049 de 2000, sin que necesariamente se desconozca el acuerdo bajo estudio, ni se reviva uno expresamente derogado. En conclusión, uno de los lineamientos que nos complementa lo relacionado con los requisitos generales de las instalaciones que contenga documentos y archivos sigue siendo el Acuerdo 049 de 2000. El numeral primero del artículo 3. 1.2 del Acuerdo 001 de 2024 reafirma lo anteriormente señalado, en la medida en que hace referencia al artículo 13 de la Ley 594 de 2000, que a su vez reseña el Acuerdo 008 de 2014, también derogado por el mismo acuerdo, lo que supondría un vacío normativo. En relación a los demás requisitos señala que se debe cumplir el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente. Se deberá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas, metodologías, sistemas y demás disposiciones establecidas para el diseño, adecuación o construcción de áreas destinadas a la custodia de archivos. En este punto, consideramos que se requiere un proceso importante de pedagogía, para efectos de dar a conocer ese marco normativo de carácter técnico y no enfrentar a los responsables a documentos como la ISO 15489, entre otras. Los pisos, muros, techos, puertas y estanterías deben estar construidos con materiales ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. Las puertas deben contar con un sistema de apertura de emergencia interno. Esta, como se puede apreciar, es una disposición que siempre ha estado. En términos de la distribución de las zonas al interior de las instalaciones, se retoma lo dispuesto en el Acuerdo 008 ya citado. En el numeral 9, se indica que el personal encargado deberá restringir el acceso a las áreas de almacenamiento y de procesos técnicos, con el fin de garantizar la seguridad de los documentos custodiados. En este punto, es fundamental resaltar el fuerte vínculo que existe y que frecuentemente se ignora en muchas entidades públicas y empresas privadas, entre la gestión documental, la seguridad de la información y la protección de datos personales. El componente de seguridad física incluido en normas como la ISO 27001 o el modelo de privacidad y seguridad de MINTIC guarda plena coherencia con este aspecto de la gestión documental. Aunque el parágrafo primero del artículo 3, 1.2 del acuerdo se refiere a las condiciones de los edificios y áreas de custodia documental y administración integral, simplemente se limita a expresar que deben tener en cuenta las condiciones de infraestructura, dotación y mantenimiento que se deben aplicar, con el fin de garantizar las condiciones ambientales adecuadas, la seguridad, la prevención de emergencias, mitigación del riesgo y la distribución de áreas y mobiliarios óptimos para la conservación documental y la integridad de la información, en concordancia con las características de los archivos, soportes y medios de almacenamiento. Pese a ello, el acuerdo no define referentes de estándares, normas u otros documentos que permitan determinar cuáles son esas condiciones idóneas.
En tal sentido, consideramos que el acuerdo se queda corto y tiene un enunciado general y abstracto en ese aspecto. Es de resaltar, que el parágrafo segundo establece que para el desarrollo de procesos técnicos, se debe garantizar la disponibilidad de la infraestructura necesaria en cuanto a instalaciones, mobiliario, infraestructura tecnológica de software, hardware, redes, servidores, equipos y materiales, que permitan la adecuada intervención de los documentos. Esto no es más que la materialización de la evolución de las tecnologías de la información concebida desde el componente normativo, ya que por tradición, la regulación archivística se ha centrado en el documento en soporte análogo más que en el documento en soporte electrónico. Por el lado de los perfiles y competencias del personal para la organización, reprografía y conservación de documentos de archivo, el acuerdo acoge lo dispuesto en la Ley 1409 de 2010, articulando de esta manera la legislación vigente con el acuerdo y reafirmando lo estipulado en razón a la pertinencia que deben tener las personas que intervienen en procesos archivísticos, un tema al que hay que seguir apostándole ya que durante muchos años, personas sin experiencia o conocimientos llevaban a cabo procesos, por ejemplo, de conservación-restauración sin siquiera haber certificado sus conocimientos. Y así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que hayan encontrado de mucha utilidad los temas que hemos presentado a ustedes en este capítulo. Sabemos, por supuesto, que quedan muchas inquietudes, dudas y conversaciones pendientes, pero no lo olviden, siempre estamos en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación oficiales para que nos contacten y nos pregunten, nos aborden sobre estos temas. Estamos para servirles, estamos siempre dispuestos para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio y por favor no olviden suscribirse a este canal, denle clic a la campanita de notificaciones para que reciban todos nuestros contenidos. Seguiremos construyendo en torno a la gestión documental, la seguridad de la información, la protección de datos personales y muchos otros contenidos de interés. Gracias por haberse conectado y no olviden que si se perdieron el primer episodio o en el futuro se pierden cualquiera de nuestros 10 episodios, podrán venir y encontrar ese contenido acá en YouTube para que lo repitan cuantas veces lo necesiten. Compartan estos videos que para eso son. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche.